esta lección veremos algunos conceptos avanzados como es el DTD, XSD, DOM y Namespace. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver más conceptos importantes de XML. De hecho vamos a tocar unos temas que podríamos considerar como la parte avanzada de XML, simplemente para que tengamos conocimiento de ellos. El primer concepto con el que empezamos es el de DTD o Document Type Declaration. ¿Qué va a ser esto? Bueno, va a ser un documento. Y en este documento nosotros vamos a colocar la forma como debe de usarse los elementos y los atributos que van en los elementos. De tal manera que nuestro documento de XML pueda ser validado de acuerdo a lo que nosotros hemos colocado en el DTD. Y veremos entonces si se está utilizando correctamente el elemento, si se está utilizando correctamente el atributo que tiene ese elemento, etcétera. Es decir, nos sirve para verificar el vocabulario, va a verificar la validez de la estructura con las reglas de un lenguaje XML en particular. Bueno, cuando nosotros hacemos el DTD lo podemos colocar dentro del mismo documento o generalmente lo que vamos a hacer es colocarlo en otro documento. Bueno, cuando hacemos uso de un documento externo, pues simplemente lo indicamos de esta manera, lo indicamos de esta forma. Veamos la forma como estamos trabajando con el DTD. Bueno, siempre lo vamos a iniciar con menor que, signo de admiración o exclamación, como ustedes le llamen, doctype. Luego vamos a tener element. Element nos va a servir para indicarle al parser, es decir, al programa que va a procesar ese documento, a partir de qué elemento es la raíz. Vamos a indicar cuál es nuestro elemento raíz. Luego vamos a tener DTD y posteriormente identifier. Bueno, el identifier o el identificador es el path hacia un archivo o es un URL en particular. Luego, ¿qué ahí tenemos? Tenemos corchetes o paréntesis cuadrados. En el interior de esta sección llevamos a cabo ahí todas las declaraciones. Y por último, bueno, pues viene el cierre con el mayor que. Veamos un ejemplo. Aquí estamos en un ejemplo. Y veamos la parte del DTD. He colocado en este caso un DTD interno. Todo esto corresponde a la parte del DTD y acá tenemos lo que corresponde a nuestro documento de XML. Es un documento que ya conocemos, es el de la asignatura de programación con los alumnos. Bueno, entonces tenemos doctype, curso. Aquí estoy indicando cuál es el elemento raíz. Entonces el elemento raíz es curso, el cual identificamos inmediatamente acá. Ahora, ¿cómo va a funcionar curso? Curso, bueno, pues va a ser un elemento y este elemento que va a tener, pues curso va a tener dos alumnos, alumno, alumno. Entonces podemos verificar que en nuestra parte de XML efectivamente está teniendo dos alumnos. Muy bien, ahora curso va a tener adentro de sus atributos a asignatura. Y aquí estamos creando nuestra lista de atributos para curso, que es asignatura, que va a ser un carácter data. Aquí está. Muy bien, ¿qué más elementos tenemos? Tenemos al elemento alumno. El elemento alumno va a consistir de ¿qué? De los elementos nombre, calificación, calificación, calificación. Entonces vemos alumno consiste de los elementos nombre, calificación, calificación, calificación. Aquí tengo otro alumno, entonces debe de consistir de un nombre y luego 3 calificaciones. Vean cómo aquí estoy describiendo cómo se debe de formar mi documento de XML. Y de esta manera nosotros podemos llevar a cabo pues la verificación de una manera correcta y saber si ese documento está cumpliendo o no con las reglas que estamos definiendo en el DTD. Ok, entonces alumno va a tener atributos, sí, si tiene atributos, tiene ID. Entonces aquí declaro mi lista de atributos para alumno, que es ID, que es un carácter data, y bueno, pues le estamos colocando también ya como tal un valor de default. Luego tenemos al elemento nombre, que también, bueno, aquí lo tenemos, va a ser un carácter data. Lo mismo sucede con calificación. Y calificación, bueno, pues tiene un atributo, entonces tengo que declararlo. Tengo mi lista de atributos y digo que
calificación va a tener un atributo que es el atributo examen. Y de esta manera es como nosotros hemos definido un DTD, en este caso de forma interna, pero este DTD nos da las reglas sobre las cuales se va a verificar que el documento de XML, que es el que tengo aquí abajo, esté correctamente escrito y bueno, pues sea. Otro concepto avanzado es el de XSD o la definición de esquema de XML. Bueno, este va a servir para poder describir y validar la estructura y el contenido de datos de XML y nos va a recordar mucho al esquema de las bases de datos. Entonces, si ustedes ya conocen de bases de datos y tienen este concepto de esquema, pues se los va a recordar mucho. Vamos a definir elementos, vamos a definir atributos y vamos a definir tipos también. ¿Qué les parece si vemos un pequeño ejemplo de cómo es un XSD? Pues aquí estamos con un pequeño ejemplo de un XSD y van a poder reconocer inmediatamente lo que hemos estado haciendo. Vamos a tener aquí el elemento alumno, es de tipo complejo y bueno, pues ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí yo he decidido que lleve a nombre, lleve ID, lleve también generación. Y bueno, nombre va a ser de tipo string, ID de tipo string, generación de tipo entero, etcétera. Entonces, ven, es una forma en la cual nosotros también podemos definir los elementos que tenemos, los tipos y bueno, pues les va a recordar muchísimo a la parte del esquema en base de datos. Un elemento en XSD se va a definir utilizando su nombre y el tipo que corresponde. Entonces aquí estamos definiendo un elemento con el nombre, tal tipo, tal tipo. Ahora, los tipos en XSD pueden ser sencillos o pueden ser complejos. Los tipos sencillos son el entero, el booleano, la cadena y la fecha. Y los tipos complejos es cuando definimos un tipo en términos de otros tipos que contiene. Nuevamente aquí lo podemos ver. Tenemos a nombre, es un tipo sencillo de tipo cadena. ID es un tipo sencillo de tipo cadena. Generación es un tipo sencillo de tipo int. Pero nombre es un tipo complejo que contiene a estos tres tipos. El siguiente concepto es el de DOM o Document Object Model. Bueno, los documentos de XML, ustedes saben que tienen una jerarquía creada por unidades que conocemos como nodos. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Los elementos al fin y al cabo son nodos. Vamos a tener un nodo raíz y a partir de ahí se va a crear una estructura similar a un árbol, una estructura arbórea. Por medio de DOM, por medio del Document Object Model, nosotros vamos a describir los nodos y las relaciones que tienen estos nodos entre sí. Entonces, DOM va a estar basado en un árbol. Sin embargo, DOM no solamente nos va a servir para la parte de la descripción de la jerarquía, sino que también nos va a dar un API que nos va a permitir trabajar con los nodos. Es decir, nosotros vamos a poder adicionar, editar o remover nodos de ese árbol. Otro concepto que tenemos es el de namespace. Al igual que otros lenguajes, XML nos permite tener namespace. Por medio del namespace nosotros podemos agrupar lógicamente elementos, es decir, elementos que conceptualmente sean similares o que conceptualmente pertenezcan a algo en particular. Nosotros lo podemos ir agrupando. El namespace va a necesitar de un URI, es decir, un Uniform Resource Identifier, y bueno, pues también nosotros podemos utilizar el namespace al hacer uso de el atributo XMLNS, es decir, XML namespace. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar el elemento, luego XMLNS, dos puntos, el nombre y el URI que corresponde. Veamos un pequeño ejemplo. Y con esto finalizamos esta lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.